Buenas tardes, soy Renzo Fabián y hoy voy a hablar sobre simulación en tiempo real de sistemas de potencia y su aplicación a pruebas a relés de protección. Bueno, ¿qué es la simulación en tiempo real? En la simulación en tiempo real existe una sincronización entre el tiempo virtual, el tiempo simulado y el tiempo de la vida real. Aquí tenemos una definición de lo que es simulación digital en tiempo real, ¿no? Simulación en tiempo real de sistema de potencia es la reproducción de formas de onda, ¿no? De salida de tensión y corriente con una deseada precisión que representan el comportamiento real de un sistema de potencia que es modelado, ¿no? Para alcanzar este objetivo, un simulador en tiempo real necesita resolver el modelo de ecuaciones en un paso de simulación que es el mismo paso que el tiempo real. Eh, Otro concepto importante aquí es hardware in the loop. ¿Qué es hardware in the loop? Hardware in the loop es simulaciones en el cual se prueban determinados equipos, ¿no? Que serían hardware. O sea, el hardware se encuentra en la malla de simulación. Una parte de la simulación es realizada eh, por un computador, ¿no? La simulación es realizada por un computador y esta simulación interactúa con un hardware real, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que existe simulado un ambiente real, ¿no? Una calle donde está siendo testada el hardware real que es el controlador, digamos, de este vehículo, ¿no? Entonces, hardware in the loop es un tipo de simulación en tiempo real, ¿no? Se usa hardware in the loop para, para hacer pruebas a equipos reales, a hardware real. Hardware in the loop muestra cómo el equipo sobre prueba responde en tiempo real a estímulos realistas, ¿no? Realistas. Aquí, por ejemplo, aquí vemos la aplicación, un esquema, ¿no? De aplicación de pruebas en tiempo real con hardware in the loop, donde se prueba un relé de protección. En la parte superior tenemos aquí, ¿no? Un simulador en tiempo real que al final de cuentas es un computador, ¿no? Que resuelve las ecuaciones diferenciales que relacionan un sistema eléctrico por medio de métodos numéricos que al final de cuentas son inversión y multiplicación de matrices, ¿no? Entonces eh, él realiza la solución y a cada paso de simulación va generando formas de onda por medio de conversores digital análogo, ¿no? Entonces es capaz de resolver el sistema de, de ecuaciones en un tiempo menor que el paso de simulación. Estas formas de onda generadas son generadas en niveles bajos, ¿no? Generalmente de tensión, por ejemplo de menos 10 a 10 voltios. Por esto necesita un amplificador para llevarlo a niveles de 110 voltios y 5 amperes, por ejemplo, que, que se necesita para ser inyectada a un relé real, ¿no? Que es el nivel de entrada. En ese orden se encuentran los niveles de entrada de un relé comercial. Entonces las formas de onda son generadas por medio de un conversor digital análogo y estas se inyectan por medio de amplificadores al relé. El relé envía
su actuación por medio ¿no? por medio de contactos que él tiene, y esto es inyectado al simulador en tiempo real. El simulador en tiempo real tiene entradas digitales, ¿no? Entradas y salidas digitales también. Entonces, el estado del interruptor, que es controlado por el relé, cambia. Es así que el hardware sobre prueba da un feedback a la simulación, cambiando el estado de la simulación, ¿no? Entonces aquí tenemos una simulación en lazo cerrado, una simulación en tiempo real en lazo cerrado, donde el simulador en tiempo real genera señales que, que corresponden que corresponderían a un ensayo real, ¿no? Bueno, este es el esquema simple, más simplificado de una prueba a un relé ¿no? En lazo cerrado. Tradicionalmente se hacen pruebas a relés considerando solo inyección de tensión y corriente, ¿no? Para ver cómo él actúa. Pero la simulación en tiempo real permite, además de eso, ver qué sucede con el sistema luego de que el relé actuó, cómo los relés, cómo la interacción de la operación de un relé puede afectar a la operación de otros relés que se encuentran circundantes, ¿no? Cómo estos actúan entre sí. Entonces es un tipo de prueba más realista que permite profundizar, que permite realizar pruebas más profundas cuando situaciones complejas suceden en el sistema de potencia. Bueno, existen fabricantes, ¿no? Algunos fabricantes, por lo menos yo conozco tres, que, que fabrican, ¿no? Desarrollan y fabrican simuladores en tiempo real, ¿no? Que con aplicación en sistemas de potencia. Existen otras aplicaciones de simulación en tiempo real y pruebas en lazo cerrado, inclusive tal vez más difundidas como eh, la, el sector automotivo o la aeronáutica, y inclusive en biotecnología y otras aplicaciones. Pero hablando de aplicaciones en sistemas de potencia y más yo conozco por lo menos tres fabricantes, ¿no? En todos estos años que tengo de experiencia, este, estos simuladores en tiempo real son básicamente supercomputadores que pueden resolver el sistema de ecuaciones que involucra, ¿no? El sistema modelado en un paso menor que el tiempo de simulación, digamos 50 microsegundos. Entonces, son equipos caros. Actualmente pocas universidades en Brasil la tienen. En América Latina, digamos que algunas universidades también de México, por ahí, algunas empresas de Brasil, pocas, o una institución en Chile, otra en Colombia, ¿no? También sé que Venezuela, ¿no? Tiene un simulador en tiempo real. Entonces vemos que es un equipo caro, pero cuya aplicación viene tomando importancia, ¿no? Porque cada vez existen más universidades y empresas que intentan adquirir un simulador en tiempo real, eh, inclusive aquí en América Latina. Ya en el mundo es un poco más difundido, ¿no? Más difundido. Pero siempre esto implica un gran costo para, para, para la adquisición de estos equipos, ¿no? Entonces, ¿qué nos motiva
y la parte de esta presentación es mostrar cómo desarrollamos un proyecto para, ¿no?, desarrollar un simulador en tiempo real de bajo costo para aplicación en sistemas para aplicación en pruebas a relés de protección, ¿no? Específicamente en esa aplicación, porque los simuladores que ya hablé tienen otras aplicaciones también, electrónica de potencia, que son cuestiones más complejas, ¿no? Pero bueno, digamos aquí no tenemos un simulador en tiempo real basado en el software muy conocido ATP-MTP para pruebas en relés de protección. Entonces, como ya dijimos, simuladores comerciales en tiempo real son muy caros, ¿no? Eh, ATP es un software ampliamente usado a nivel mundial y, y sus resultados ya han sido validados durante décadas, ¿no? Entonces ATP también tampoco cuesta, ¿no? No tiene costo, pero uno tiene que solicitar la licencia, pero está libre de costos. ATP permite programar modelos, ¿no? Modelos inclusive en el lenguaje C. Y pruebas a relés de protección es una gran área de aplicación. Y pruebas a relés de protección es el área tal vez más factible porque los relés interactúan poco con el sistema eléctrico, con el sistema de potencia. Los relés solo abren o cierran interruptores. No interactúan tanto como un controlador de electrónica potencia, por ejemplo. Entonces este tipo de aplicación que no interactúa tanto, no, eh, pues es factible de ser resuelta, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar ya específicamente del simulador en tiempo real que desarrollamos, ¿no? Entonces, la estructura, ¿no? La estructura y todo el desarrollo lo presentamos este año en un congreso en Holanda de del Grupo Europeo de Usuarios de ATP. Fue en septiembre. Entonces, y aquí está la estructura, ¿no? ATP interactúa, genera la solución del sistema de potencia, ¿no? Mediante foreign models programados en C. Es posible a cada paso de simulación interactuar con una tarjeta PCI que genera salidas analógicas, ¿no?, que tiene un conversor digital análogo y tiene entradas y salidas digitales, ¿no? Esto puede ser inyectado al relé, como ya mostramos anteriormente. También los drivers pueden interactuar con la tarjeta de red para generar entradas y salidas por medio de protocolos de la norma IS 61850. Por otro lado, esto está programado sobre Linux, que usa un kernel en tiempo real que permite asignar prioridades a los procesos y, y permite tener una mejor respuesta para pruebas para programación en tiempo real. Entonces, adicionalmente fue programado un web server para, para, para poder realizar pruebas remotas sobre, ¿no? Y el web server tiene, tiene herramientas de ploteo y control de usuarios, etcétera. Entonces podemos realizar pruebas, nos logueamos como cliente desde un computador hacia el equipo, ¿no? Y realizamos pruebas a relés de protección. Eh, Aquí tenemos la parte de cómo se programan los foreign models.
models programados en C, en ATP, ¿no? Entonces, Foreign Models permite programar modelos en C, compilarlos y juntarlos con el ATP, ¿no? Entonces, estos modelos que hemos programado permiten la generación de la interacción con el conversor digital análogo para generar las salidas analógicas y también con las entradas y salidas digitales, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos un ATP que corre sobre Linux, que genera salidas analógicas y tiene entradas y salidas digitales. Eh, Programamos modelos en ATP Draw, que es una interfaz gráfica para generar casos de ATP, de tal forma que sea sencillo este, colocar las salidas digitales, eh, entradas entradas y salidas digitales y las salidas analógicas, ¿no? Vamos a hablar aquí de la interfase web llamada Gepard. Gepard tiene una ventana de inicio de sesión, ¿no? Uno se loguea y aquí tenemos lo que es una sesión de Gepard. Por ejemplo, aquí tenemos por aquí se pueden enviar casos para que el simulador los ejecute, y tenemos las salidas, ¿no? Entonces aquí tenemos una herramienta de ploteo donde se puede escoger todas las variables, ¿no?, que uno quiera, y luego ver el ploteo. Aquí se genera una lista de casos que ya fueron simulados con la hora y todo esto, ¿no? Entonces desarrollamos un prototipo aquí usando un servidor, ¿no?, con el procesador Xeon Quad-Core de 8 GB de RAM. Compramos tarjetas PCI de 6 salidas analógicas, ¿no?, de 12 bits, de menos 10 a 10 voltios, entradas y salidas digitales, ¿no? Bueno, pruebas. Eh, Usamos este sistema de transmisión para hacer pruebas a relés, ¿no? Y usamos, tenemos este sistema de transmisión, tenemos de este lado donde iría el relé, un relé de línea de transmisión, ¿no?, con ajustes simples. Entonces tenemos aquí el, 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 el simulador, ¿no?, de ese lado implementado, que en este caso lo llamamos EMTSE, de Electromagnet Transient Signal Exchanger en RT. Envía las señales de tensión y corriente para el amplificador y el amplificador para el relé. El relé entonces envía señales de abertura y cierre para el simulador. Resultados. Los resultados que voy a presentar ahora fueron obtenidos, fueron mostrados en el Seminario Técnico de Protección y Control este año en octubre, ¿no?, en Foz de Iguazú, en Brasil. Este era el título, ¿no? Pruebas en lazo cerrado a relés de protección con un simulador en tiempo real basado en ATP. Entonces ahí está. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, aplicamos falta a tierra con resistencia de falta 0.01 ohm a 30 kilómetros del terminal de envío, y usamos un paso de simulación de 52 microsegundos. Aquí podemos ver en la parte superior, este es el Gepard, ¿no?, tensión en el primer gráfico, en el segundo gráfico corriente de las fases A, B y C, y en la tercera las variables digitales, ¿no?,
de la simulación. En azul en este caso tenemos el trip, ¿no? Entonces podemos ver que luego de que la falla apareció, la corriente creció bastante, ¿no? En la fase A, y luego de un tiempo la simulación recibió la señal de trip del relé y procedió a la abertura del interruptor. Entonces tenemos aquí que la corriente después se fue a cero. Aquí tenemos el mismo caso, ¿no? Aquí tenemos ploteada la simulación, ¿no? Por ATP. Aquí tenemos las señales, ¿no? De tensión, corriente y variables digitales, ¿no? Incluido el trip, en este caso en color rojo. De este lado, del lado derecho, tenemos el mismo caso de simulación, pero eh, pero es el caso que las señales, la oscilografía guardada por el relé, para el mismo caso, ¿no? Podemos ver que lo que fue simulado fue inyectado al relé, ¿no? Y aquí también tenemos la señal de trip enviada por el relé. Entonces hay una correspondencia entre la simulación y lo que fue guardado por el relé, ¿no? Entonces hay una validación en este caso. Por otro lado, tenemos comparaciones entre el MTSE y el RTDS, que es un simulador muy conocido, ¿no? Ampliamente usado. En el lado izquierdo tenemos donde no está habilitado el autorrecierre, ¿no? Y el lado derecho sí habilitado el autorrecierre. En la parte superior el MTC y en la parte inferior el RTS, en esta matriz, ¿no? Entonces podemos ver que existe una, una validación, digamos, entre el MTC y el RTS. La actuación del relé sobre prueba es similar, ¿no? Las formas de onda generadas, simuladas, también, ¿no? Entonces, inclusive en los casos donde hay recierre, ¿no? Eh, entonces, ¿qué podemos decir aquí, no? Conclusiones. Aquí presentamos conceptos básicos sobre simulación en tiempo real, ¿no? Y también fue presentado un simulador en tiempo real basado en ATP, que aquí llamamos, que ya venimos llamando, ¿no? MTC. Por eso tenemos el proyecto MTC, ¿no? Que utiliza una PC sobre Linux y programado en Foreign Models de ATP. Se desarrolló un prototipo usando una tarjeta PCI con 6 salidas analógicas y entradas y salidas digitales, ¿no? El mismo principio puede ser usado para implementar una interfase usando la norma IS 61850. Inclusive ya lo implementamos, solo que no hemos tenido un relé que tenga los protocolos de esta norma para poder hacer las pruebas, ¿no? Entonces una interfaz web se implementó para posibilitar simulaciones remotas. Y bueno, hasta ahora se muestra que este estudio posibilita la realización de pruebas en tiempo real para relés comerciales usando el equipo desarrollado, ¿no? Entonces, hardware de bajo costo disponible por varios fabricantes pueden ser usados. Algunos casos fueron comparados con RTS y se mostró su que tiene una performance similar, ¿no? Perspectivas, ¿no? Hacer pruebas con protocolos de la norma IS 61850, incluyendo el protocolo Precision Time Protocol, PTP, ¿no? Cuantificar la performance del MTCE, incluir métodos iterativos para grandes sistemas eléctricos, usar tal vez otros solvers gratuitos como GNU-CAP.
Bueno, hasta ahí, gracias y espero sus preguntas, cuestiones, porque me parece que este es un evento no tan especializado, más bien donde se quiere ver un panorama, ¿no? Y, y por eso hice una presentación de esta manera, esperando que en las preguntas yo pueda a- aprofundar algunas cosas más, ¿no? Profundizar algunas cosas que sean de interés del público. Gracias.